Desde que se inician los momentos primeros de lo que podemos llamar Argentina, con la Revolución de Mayo y los primeros años de desarrollo de la independencia, se va a instalar un tema primordial para la existencia del país, que va a ser la organización nacional. Sí. Inmediatamente después del proceso independentista, la preocupación va a ser la organización nacional. Y como en ese marco de organización nacional, el punto de inflexión necesario y primordial era la Constitución, una Constitución escrita, el proyecto para alcanzar esa Constitución generó distintos y diversos conflictos que llevaron a las provincias a un estado de belicosidad y guerra constante en los años posteriores a 1820. Cuando decimos estado eran las hoy provincias, digamos. Así es. ¿Por qué? Porque en el proceso de formación de lo que hoy conocemos como Estado Nacional Argentino, Sí. existen primeramente la configuración de las entidades estatales provinciales, las que después, a través del Congreso del 53 y de la Constitución Nacional, van a dar lugar y origen a la República Argentina. Quería hacer referencia a que esta etapa, este proceso de construcción del Estado, va a estar sembrado por momentos de intensidad y de violencia descomunal en el Río de la Plata, en las luchas interprovinciales, en las propuestas de querer imponer un proyecto centralizado o descentralizado, lo que generará un marco de incertidumbre de varios años, aproximadamente entre 1820 a 1850. Casi 3 décadas de conflictividades permanentes, siempre en búsqueda de ese objetivo que era primordial en aquel momento, denominado Organización Nacional, y cuyo instrumento y elemento necesario era la Constitución Nacional. En este marco organizativo del país, las guerras civiles van a tener un rol determinante. Corrientes va a tener un rol determinante. Y a partir de la década de 1840, aproximadamente, a principios de 1840, va a ser electo gobernador de la provincia de Entre Ríos, por primera vez, Justo José de Urquiza. Esto va a ocurrir en 1841 aproximadamente. Y de ahí en más va a surgir una figura militar preponderante, de gran influencia, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino también en todas las provincias litoraleñas. Debemos recordar que en aquel momento, previo a la Constitución del 53, el Río de la Plata estaba fuertemente influenciado por la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Y Justo José de Urquiza va a ser uno de los gobernadores aliados al rosismo durante mucho tiempo. Pero en esa construcción de alianza con el rosismo va a ser la figura de Urquiza quien le ponga límite y fijará el momento de inflexión y de derrota del rosismo en 1852. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el marco de las guerras civiles cerrando argentinas, prácticamente esas 3 décadas. Así es. En el marco de las guerras civiles argentinas tenemos la figura de Urquiza, primeramente como aliado a Rosas, pero va a ser él quien, a través de su proyecto indistinto, a partir del pronunciamiento que se va a realizar en 1851, planteará una postura distinta, diferente de organizar inmediatamente el país. Por supuesto, el planteo de Urquiza estaba respaldado por una fortísima corriente intelectual de hombres que buscaban la necesidad de instalar una constitución escrita, entre ellos Sarmiento y Alberdi. Ambos, Sarmiento y Alberdi, van a ser puntales de aquella doctrina urquicista previo a la Constitución del 53. Aún más, Sarmiento va a formar parte del Ejército Grande, va a escribir un libro, va a ser boletinero, va a ser el que va a llevar adelante los registros
del avance del Ejército Grande. Ejército Grande fue aquel ejército formado por las provincias litoraleñas al mando de Urquiza, que va a enfrentar a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Los exhaustos tesoros provinciales se agotaban rápidamente con la guerra. El primer aporte lo hacía el Estado provincial con su tesoro, pero eso nunca alcanzaba y nunca bastaba, razón por la cual se acudía a empréstitos forzosos, que eran confiscaciones más que nada. A los propietarios de ganado se le retenía el ganado, se le vendía el ganado y a cambio se le daba bonos como remuneración. Esos bonos, que generalmente no se pagaban, posteriormente con el tiempo el Estado le otorgaba tierras a esos beneficiados y generaba un Estado, digamos, una posibilidad de recaudar bienes y recursos. Correcto. Pero esto le costó a Corrientes también, las guerras civiles, un estado de pobreza casi absoluta. No olvidemos que desde 1839, con el alzamiento de Genaro Verón de Astrada y la tragedia de Pago Largo, hasta Caseros, van a ser casi 20 años de lucha constante y permanente, donde la provincia de Corrientes levantó 5 ejércitos, pero no 5 ejércitos circunstanciales, 5 ejércitos de miles de hombres, con campañas, con objetivos militares muy precisos, y que le ha costado no solamente la economía esencial de la provincia, sino le ha costado miles de vidas de sus propios hijos provinciales. Urquiza va a ser artífice y va a ser protagonista esencial de todo aquel proceso. Primeramente, insisto, porque esto es importante, ver las dos figuras de Urquiza. La del Urquiza vinculado a Rosas, del Urquiza que ocupa la provincia de Corrientes en Pago Largo, Urquiza que va a ser tomado y tildado como uno de los gestores de las persecuciones y de los asesinatos posteriores a la batalla de Pago Largo, Urquiza como referente de la prepotencia y de implementar una política digamos, de privilegios, en donde Entre Ríos se sintió favorecida. Pero después va a haber otro Urquiza que tal vez, no sé si llamarlo un Urquiza más maduro, pero un Urquiza en donde trató de priorizar la organización del país a través de la Constitución y a través de los pactos preexistentes. Y en ese rol de Urquiza, posterior a su pronunciamiento en 1851, va a tener una personalidad distinta, y desde el año 51 hasta el 70, esos próximos 20 años, va a ser puntal, determinante, no solamente para la construcción constitucional del país, sino también para la organización posterior hasta su muerte en 1870. Hay un punto de inflexión en todo este proceso organizativo del país y en las luchas civiles de Argentina, que es la batalla de Caseros. Batalla de Caseros, donde se impone el proyecto de Urquiza ante el proyecto de Rosas. Pero Urquiza, en esta batalla, va a tener el rol protagónico en lo militar, pero va a ser el trampolín que lo impulse al tablero de la política del Río de la Plata. Va a ser el hombre fuerte, va a ser el representante y el referente de todas las provincias. Va a ser la figura que signifique y se lo asocie con la organización nacional. Pero esta figura de Urquiza no va a tener una consecuencia, exitosa, sin tener en cuenta el apoyo y el protagonismo de la provincia de Corrientes. A pesar de que los resquemores, los celos y los recuerdos constantes de la provincia de Corrientes para con Urquiza no eran los mejores, porque estaba todavía fresco la memoria de los campos de Pago Largo. Pero indefectiblemente Corrientes sabía
que para organizar al país Rosas no debía estar más. Entonces se levanta este último ejército, este quinto ejército libertador, en donde Corrientes, con todo su esfuerzo económico, financiero y militar, va a organizar y va a colaborar con Urquiza y va a entregar todo lo que tenga en sí para llevar adelante esta empresa del Ejército Grande. Urquiza va a solicitar a Corrientes su ejército, su economía y sus balsas. Urquiza va a solicitar a la provincia de Corrientes la construcción de las balsas para cruzar el Paraná, porque no era simple ocupar o invadir la provincia de Buenos Aires totalmente artillada, forjada con sus ejércitos, con un ejército que debía pasar uno de los ríos más caudalosos del mundo. Había que cruzar el Paraná. Y había que hacerlo de diversas maneras, por diversos lugares, pero el comando militar decidió que hacerlo todo conjuntamente en el verano de 1852, y el rol de Corrientes va a ser determinante. Las balsas, gran cantidad de balsas, lo hizo Corrientes para que pasasen los víveres, pasasen los soldados y pasasen los animales. En la noche anterior al cruce del río, y esto lo cuenta en sus memorias Pampín, hay una anécdota muy ilustrativa de la relación y el vínculo entre los correntinos y Urquiza. Urquiza decide que al otro día, al amanecer, debían cruzar los batallones entrerrianos en las balsas que se construyeron en Corrientes. Razón por la cual Virasoro, que formaba parte del comando militar del Ejército Grande, le dice a Urquiza que las balsas son correntinas y deben cruzar el ejército correntino. Razón por la cual se generó un entredicho en esas últimas decisiones y la figura y la prepotencia urquicista se impuso, razón por la cual las balsas que vinieron río abajo cruzaron o iban a cruzar al otro día el ejército entrerriano. Por supuesto, esto no quedó conforme Virasoro e hizo esa misma noche alistar a los batallones correntinos, más de 5.000 hombres, más de 20.000 caballos, los llevó a unos kilómetros del campamento y durante la noche, a la madrugada, los correntinos y más de 20.000 caballos cruzaron a nado el río Paraná. Cuenta Pampín en sus registros que en esa madrugada el cruce de los 20.000 caballos, el ronquido de los caballos y su respiración al nadar y al cruzar el Paraná era como un gran cardumen que se escuchaba sordo, agudo. Y al otro día, los 20.000 caballos y los correntinos lo esperaron a Urquiza y a sus batallones que cruzaron el Paraná del otro lado de la orilla, en filas y formados. Urquiza cruza con las balsas correntinas y los correntinos cruzaron nadando durante la madrugada y él lo esperaron a Urquiza del otro lado en la provincia de Buenos Aires. Qué epopeya, ¿no? El cruce del Paraná a nado es una cuestión apoteótica. Y no solamente porque el cruce no solamente se hacía a nado, se hacía a nado caballo y soldado, caballo y hombre. El hombre se colgaba del caballo y el caballo nadaba y cruzaban. Y cruzar el Paraná no era cruzar cualquier río. Pero qué bárbaro. Y así fue. Y esto lo cuenta casi textualmente Pampín en sus memorias. Y lo que él rescataba y sonaba que el ejército grande escuchaba los ronquidos de los caballos, las respiraciones agudas que al cruzar y durante nadar en ese periodo, la respiración de los 20.000 caballos hacían como un gran trueno en esa noche. Y decíamos que esta cuestión de Caseros es determinante. Determinante porque va a ser el punto de inflexión para la figura de Urquiza y el punto para la construcción de un pacto preexistente fundamental, como dijo el doctor Elena hace un rato, que conformó el Acuerdo San Nicolás de los Arroyos. Sí. Que va a ser un acuerdo fundamental. ¿Por qué? Porque la participación de los gobernadores de provincias van a tener la representatividad de sus legislaturas
Lo que marcará, Los que estaban presentes. desde luego, lo que marcará en ese marco, en esa reunión, la soberanía plena de las provincias. Las provincias en sus plenas facultades firmaron ese acuerdo y fijaron algunas cuestiones a resolver complejas, pero fueron determinantes en aquel momento. Primero, la convocatoria al Congreso en Santa Fe, la reglamentación de ese Congreso, Sí. el otorgamiento a el propio Urquiza del manejo de la jefatura de todas las fuerzas militares y la organización del futuro Congreso, como decíamos, que se iba a hacer en Santa Fe. Estas cuestiones van a ser puntales, determinantes en lo que va a ser la segunda instancia de las guerras civiles argentinas. Las guerras civiles argentinas, que a partir de 1853 no van a disminuir, pero van a tener otro tenor. Van a ser guerras civiles con una constitución jurada, guerras civiles con una constitución aceptada, cuyo único estado rebelde va a ser Buenos Aires. Y esas luchas internas van a estar constituidas por esta disputa, esta dicotomía entre la Confederación Argentina, cuya capital va a estar en Paraná y cuyo primer presidente de esa confederación en 1854 va a ser justo José de Urquiza, y el Estado de Buenos Aires, que buscando sus intereses particulares se sesionó, se separó para luego incorporarse en 1859 en el Pacto de San José de Flores.